Muy buenas noches para todos. Nos encontramos en sesión de formación con el AXO 44, el grupo AXO 44. Vamos a dar unos minuticos para que se conecten el resto de los compañeritos y continuamos. Bueno, muy bien, vamos a iniciar el proceso de formación y voy a compartir pantalla. Les cuento que por acá en el sector eh, cayó siempre bastante agüita aquí en Santiago de Cali. Santiago de Cali cayó bastante agua en estas horas y como es habitual en Colombia, llueve y por algún motivo repercute directamente en la energía y pues se nos fue la energía. Entonces les quiero comentar allí porque estoy con las reservas, así que espero y calculo que aguante para la formación. ¿Sí? Bueno.
Entonces vamos a abrir PCI como es habitual. Espero que ya a la fecha ya estén dominando el programa, el software. Y nosotros habíamos dejado una actividad para desarrollar aleatoriamente. Eh, Quisiera saber cómo les fue con esa actividad. Mientras voy por acá iniciando el proceso. ¿Cómo les fue? ¿Por qué con tanto silencio? No me digan que no practicaron. Acuérdense que para hoy quedamos en que aleatoriamente vamos a sacar a alguien eh, para que nos cuente cómo les fue en la ejecución de sus algoritmos. ¿Sí? Alejandro, te escucho. Recuerda que cuando estoy presentando, no veo pantalla. Te escuchamos, Alejandro. Hola, profe, compañero. Bueno, Buenas noches. profe, pues yo hablo de mi parte. La verdad, pues de mi parte, yo estoy ya mirando las dos clases, pues por temas de trabajo, porque como trabajo en un hospital y hay contingencia, entonces nos tienen con posturnos. Entonces, pues Sí. hablo de mi casita. Profe, que ya sí, pues, alatando después de las clases suyas, profe. Sí, o sea Entonces, por que eso. apenas estás haciéndole el palme. Sí, profe, ya descargué la aplicación y todo, y estoy ya haciéndole al proceso. Vale, bueno. Eh, bueno, ¿y quién más? Bien, gracias por el comentario, por la claridad. ¿Quién más? ¿Quién más ¿Listo? intentó ejecutar los ejercicios? De Eh, hecho, por mi parte también me pasó algo similar. Yo soy escolta y por tema de seguridad tuvimos que estar lejos un tiempo, entonces hasta ahora me estoy adelantando nuevamente. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Estoy preocupado porque no están practicando. Profe, yo sí los ejecuté, yo ejecuté los tres procesos que teníamos. No se te escucha muy claro. Subile un poquito de volumen. Subile un toque de volumen, que no se te escucha muy claro. Dale, Andrés, te escuchamos. Profe, que en este caso yo sí ejecuté los ejercicios, ejecuté los tres que teníamos pendientes. Ah, bien, ¿cómo te fue, Andrés? Pues bien, profe, realmente pues no me pareció tan complicado de manejarlo como en este momento, digamos, con esos ejercicios, pues es algo básico. No sé más adelante cómo se vaya a comportar, pero pues realmente no le vi mucha dificultad. Bien, gracias, Andrés, por tu intervención. ¿A alguien que haya tenido inconvenientes? Ya, claramente, como lo acaba de manifestar nuestro compañero Andrés, sí, exactamente, estamos en la etapa básica, pero claramente, pues estos van a ser eh, más complejos a medida que dominemos con mayor rendimiento los ejercicios. Pero es requerimiento, pues, de que practiquemos. Eso sí es innegable, ¿sí? Y recuerden que las evidencias, pues sí o sí tenemos que presentarlas y esperamos de que estas, pues, se puedan lograr presentar con el uso de de la herramienta. Si alguien ha tenido inconvenientes, si alguien intentó hacerlo y no le funcionó, es oportuno que lo digan, ¿sí? No esperen a que el tiempo pase porque el tiempo pasa extremadamente rápido, compañeros. No se alcanzan a imaginar lo rápido que pasa
el tiempo. El tiempo es una cosa loca. El tiempo cuando uno menos piensa, se acabó. Y uno empieza a decir, no, para la próxima clase, no, para mañana, no, y cuando menos piensan, se acabó, se acabó, se acabó. Miren, fíjense, o sea, yo con todas las dificultades que tengo hoy, que el aguacero, que se cayó la energía, en fin, con todo eso yo dije, no, los muchachos se conectan, hacen el esfuerzo y no puedo, ante esas circunstancias, pues, permitirme, pues, mientras haya energía darle lo que más pueda por tiempo. Porque yo podría decir, bueno, dejémoslo para la próxima clase o reponemos el jueves, que tengo ahí el espacio también para atenderlos. Pero el tiempo, imagínense, el tiempo está en su contra. Entonces yo sí, digamos, digo, no, vamos a apoyarlos, pero necesito de su compromiso. Recuerden que esto se aprende es practicando, ¿sí? María, María, te escuchamos. Hola, buenas noches, perdón. Buenas noches. Esto, Instructor, lo que pasa es que pues yo había hecho programación de software y tengo el programa de PC, pero no sé si tocaría actualizarlo o el mismo me sirve. Tienes que ejecutarlo y por regla general funciona. No Vale, tiene inconveniente. vale, gracias. Bueno, y por ahí vi que tenía la mano levantada otra. Bueno, vamos a mirar entonces. Recuerden, gran recomendación. Si ya tomaron la decisión de aprender esto, pues es fundamental que lo practiquemos. Creo que el tercer ejercicio también ya lo habíamos planteado. ¿Sí? El tercer ejercicio básicamente era dar una especie de código en el cual vamos a utilizar las operaciones básicas como son la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿sí? Entonces recuerden que el código, vamos a hacer, digamos, un recorderis importante, porque esto hace parte del proceso para que ustedes puedan ejecutar un código correctamente, ¿sí? Para ejecutar el código correctamente, el mismo código, si valga la redundancia, la misma aplicación me da la opción de que yo creo un archivo sin título, vacío, donde yo empiezo a plasmar el contenido. Entonces ya les he mostrado cómo podemos plasmar el contenido, ¿sí? Dentro del código. Entonces, este se basa principalmente en que tiene un inicio. Por acá tenemos una descripción de cómo opera este algoritmo que tiene. Luego por acá tenemos el comienzo del código, que está aquí. El nombre del programa también. Por aquí definimos las variables. Ya hablamos de las variables. Ya conversamos sobre ellos. También definimos que para nosotros capturar información por parte del usuario lo podemos capturar utilizando la palabra escribir, que si queremos introducirle un mensaje como este, abrimos comillas, cerramos comillas y dentro de este ponemos el texto. Siempre cerramos con punto y coma. No nos puede olvidar el punto y coma. Y que esa información, si queremos guardar, debemos guardarla a través de la palabra leer a, en este caso, la variable que hemos definido por acá. ¿Sí? Y ahí vamos a guardar, en ese espacio, en ese lugar, vamos a guardar esa información. Lo mismo para B. Estamos pidiéndole una información, estamos guardándolo en B. También a su vez, hemos cogido con la misma información, eh, estamos haciendo operaciones matemáticas. ¿Cuál información? Pues la que hay en A y la que hay en B. Entonces, con esa información hacemos suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Recuerden que hay una tarejita pendiente con esta función. Y por último, vamos a mostrar el contenido. Entonces, recuerden que para mostrar información, utilizo la palabra escribir. Escribir. Y lo que yo quiero escribir, siempre lo voy a poner entre comillas, coma. Variable, en este caso la variable que contiene la información.
Entonces aquí decimos la suma es y colocamos la variable que contiene el valor de la suma. Porque aquí donde están las operaciones tenemos que S le asignamos el valor con flecha, le asignamos el valor de A más B, punto y coma. A R le asignamos el valor de A menos B. A M le asignamos el valor de A por B. A D le asignamos el valor truncado de A sobre B, ¿sí? Y a su vez, cada una de estas variables contenedoras de resultados, es decir, S, R, M, D, va a contener los resultados, valga la redundancia. Y a través de la palabra escribir y el texto, le asigno la variable que quiero que se muestre su contenido, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro programa. Ahí tenemos un programa que ejecuta sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, dependiendo de la información que le ingresa al usuario, ¿sí? Eso consta ese programa. Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, vamos a utilizar variables y datos decimales. A esos datos decimales los llamamos reales. Reales. Entonces estamos trabajando en el ejercicio anterior con enteros, ¿sí? Enteros son el 9, enteros es el 10, el 20, el 25, el 35, el 1000, el 1.000.000. Y decimales es cuando decimos 1,3, 10,1, 1.000.000,3. Eso es un decimal, aquellos que tienen parte decimal. Esos son los reales. Entonces, cuando hablamos de números reales, estamos hablando de números decimales. Y son variables distintas. Si yo defino una variable como real, es decir, como decimal, no puede contener un valor de letras o caracteres. Si yo defino un valor entero, no puede contener un valor decimal o real, ¿sí? Porque son variables diferentes. Mientras que a una variable real, sí puede contener un valor entero. ¿Por qué? Porque su parte decimal es 0. Entonces, el valor real, el real, sí puede contener valores enteros. ¿Por qué, instructor? Porque su parte decimal es 0, ¿sí? Entonces definimos reales, es decir, decimales. Y aquí nos pregunta, de nuevo, le decimos escribir, introduzca un número real. Escribir, introduzca un número real. Va a introducir dos números decimales. El primero lo guardamos en A través de decirle leer A, punto y coma. Y el segundo lo guardamos en B y le decimos leer B, ¿sí? Luego S lo vamos a guardar en la variable S. ¿Qué vamos a guardar? Las operaciones. Entonces, operación de suma, de resta, de multiplicación. La suma la guardamos en S. La resta la guardamos en R. La multiplicación la guardamos en M. La división la guardamos en D. ¿Sí? La división. Bien. Luego decimos que vamos a escribir los resultados a través de la palabra reservada escribir. Y el texto. Abrimos comillas, introducimos el texto. En este caso, la suma es, cerramos comillas, coma, y la variable contenedora del resultado. S. Punto y coma. Y lo mismo para la resta. Lo mismo para la multiplicación, lo mismo para la división. Ejecutémoslo para ver cómo opera, cómo funciona. Dice, introduzco un número real. Yo le voy a dar 4. Veremos si es 4.5 o si es 4,5. Introduzca otro, 4.6. Enter. Y aquí nos da el valor para la suma, para la resta, para la multiplicación y para la división. Observen cómo nos da los resultados. ¿Y de dónde? ¿Por qué está mostrando esos resultados? Porque aquí estamos diciéndole
que los muestre en pantalla y esos dos resultados están guardados en cada una de estas variables, en R, perdón, en S, en R, en M y en D. Bien, miremos otro ejemplo, otro ejercicio. Este ejercicio dice, escribir un algoritmo que calcule el área de un rectángulo. Recuerden que dentro de nuestra actividad vamos a calcular áreas. Vamos a calcular áreas, ¿sí? Muchas áreas. Entonces, esas áreas las podemos calcular a través de un algoritmo. Fíjense cómo lo hacemos. Este es uno de los ejercicios que ustedes tienen que aportar, subir, ¿sí? Pero aquí lo vamos a ver de manera a través de software. Entonces digo, primero pues digo de qué se trata el ejercicio, ¿sí? Escribir un algoritmo que calcule el área de un rectángulo. ¿Cómo lo pongo? A través de doble slash. Con doble slash o símbolo de dividir, yo puedo poner, un texto que me explica de qué se trata el código. Luego viene el inicio, el cual lo llamamos proceso. Aquí se le ha llamado al ejercicio el número 5. ¿Sí? Luego venimos aquí a la definición de variables. ¿Qué variables necesitamos? Pues necesitamos el ancho, el largo y el ancho del triángulo. Porque la fórmula de el triángulo es largo por ancho sobre 2. ¿Sí? De esa manera calculamos el área. Y mira que lo definimos como reales. ¿Por qué? Porque puede ser largo 2,2, ancho 3,4, ¿sí? Puede ser decimal. Luego decimos escriba, o sea, introduzca el largo. De aquí le hablamos al usuario. Escribe el largo. ¿Dónde vamos a guardar la variable? Recuerden que para poder que esto aparezca, escribir el largo o introduzca el largo, yo debo poner la palabra reservada. Escribir me la va a pintar en azul el compilador diciéndome que es una palabra reservada. El compilador es un comando. Abro comillas, ingreso la frase que quiero que vea el usuario. Todo lo que está dentro de las comillas es lo que va a ver el usuario. Todo esto, hasta acá, incluyendo el espacio, ¿sí? Es decir, hasta las comillas. Punto y coma. Cerramos esta línea. Luego decimos leer largo y ya se queda guardada la información que introdujo el usuario. Lo mismo para el siguiente, para la siguiente información. Introducir el ancho. Le decimos leer ancho y se va a guardar la información allí. Luego dice que doble línea, doble slash o doble símbolo de división y con esto vamos a decir que va a mostrar el resultado por pantalla o por consola. Y decimos escribir el área del triángulo es el área del rectángulo, perdón, hasta es un área del rectángulo. Rectángulo, estaba leyendo mal. Área del rectángulo es largo por ancho. En el caso del rectángulo, sí es largo por ancho. En el caso del triángulo, es largo por ancho sobre 2. ¿Sí? Entonces, el rectángulo, el área del rectángulo es largo por ancho. Entonces, fíjense cómo el compilador, de una vez aquí, eh, sobre la misma sentencia de código que está utilizando el comando escribir, va a poner el resultado. Bien, vamos a correrlo y vamos a ingresar la información. Largo, vamos a poner de que mide 20 de largo, 20 de largo, ¿sí? Por un 10 de alto, por 10 de ancho, ¿sí? Por 10 de ancho. Y entonces nos dice que el área del rectángulo es 200. Fíjense lo fácil que es realizar este proceso, ¿sí? No tiene realmente ningún grado de complejidad. Bien, vamos a mirar. eh, Aquí miramos el ejercicio, este es el del triángulo. Mírenlo aquí. Escribir un algoritmo que calcule el área de un triángulo y área del triángulo nos entrega la fórmula. Dice que es base por altura sobre 2.
que les explicaba. Y define las variables. Lo primero es el nombre. Siempre debo definir proceso y fin de proceso. Y el nombre. Luego acá le digo definir. Entonces definimos base, definimos altura y definimos área como reales, porque pueden ser decimales. Luego le preguntamos al usuario que nos ingrese esa información, que nos ingrese la base y la altura. Para eso utilizamos el comando escribir. Abrimos comillas y escribimos lo que queremos mostrarle al usuario. En este caso, introduzca la base. Luego guardamos la información en leer base. Recuerden, siempre al terminar, cerramos con punto y coma. Para que introduzca la altura, utilizamos la palabra reservada o el comando escribir. Abrimos comillas y le decimos introduzca la altura. Cerramos con punto y coma, siempre, al terminar. Y para guardar la altura le decimos leer altura. Luego procedemos a hacer la operación. ¿Cómo es la operación? Cogemos la área, la variable área, y le asignamos con flecha el valor de la operación, el resultado de la operación. ¿Y cómo lo logramos? Abrimos paréntesis y decimos base por altura, cerramos paréntesis y dividimos por 2. Cerramos con punto y coma. Luego el resultado lo vamos a mostrar a través de la palabra reservada. Escribir, le damos el mensaje, el área del triángulo es, cerramos comillas, coma, y ponemos la palabra área, que es la variable, que donde se ha guardado el resultado de la operación de base por altura sobre 2. Entonces terminamos con punto y coma y fin de proceso. Ahí hemos terminado. Vamos a correrlo. Y aquí me pregunta, introduzca la base. Entonces le decimos base. La base, por ejemplo, que sea una base de 50. ¿Sí? Una base de 50 y una altura de que sea más o menos alto, unos 35, 35, ¿sí? Entonces tenemos que el área del triángulo es 875. Entonces fíjense cómo vamos resolviendo operaciones a través de ejercicios muy básicos. Bien, miremos el séptimo. El séptimo ya imprime un poco de complejidad utilizando funciones. La función redon, que básicamente busca redondear el número. Radio, como podemos ver, es una variable que hemos definido. ¿Qué otra cosa importante podemos decir aquí? Estamos utilizando una fórmula aquí directamente sobre la impresión del mensaje, pero también podríamos hacerlo aparte como lo hemos hecho. Digamos que este ejercicio, a pesar de que se ve un poco complejo, no es más que decir 2 por redondear el resultado de pi por 100 sobre 100 por radio. Aquí se está hallando el del circunferencia, creo. Escribir un algoritmo que calcule la longitud y el área de una circunferencia. Entonces, el área de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia es 2 por pi por radio. Fíjense que aquí está la circunferencia. Está la fórmula. Y el área es pi por radio al cuadrado. Aquí tenemos el exponente, fíjense. El exponente. Entonces, aquí lo que estamos hallando es en una, estamos hallando la longitud y en la otra estamos hallando el área. Entonces, miren que aquí redon lo utilizamos para redondear, ¿sí? Para redondear. Y utilizamos pi por 100 sobre 100 por radio al cuadrado. Este es el símbolo para elevar, ¿sí? Al cuadrado. Ejecutemos el ejercicio. Él nos pide, introduzca el radio. Digamos que sea un radio de 25. Entonces, fíjense que inmediatamente me da la longitud de la circunferencia y el área de la circunferencia, ¿sí? Si esos 25 pueden ser 25 centímetros, 25 milímetros, 25 metros. Ya lo aplicamos de acuerdo a lo que estamos parametrizando. Bien, vamos a ver. Hasta allí hemos visto ejercicios lineales. Es decir, que no tenemos ninguna estructura de control, toma de decisión,
nada por el estilo. Por ejemplo, este ejercicio. Escribir un algoritmo que calcule la velocidad de un proyectil. Entonces, expresar el resultado en metros sobre segundos. Velocidad, es decir, la fórmula, esto es de la física, la fórmula de velocidad es espacio sobre tiempo, ¿sí? Entonces aquí nos dice que velocidad, espacio y tiempo son variables que tengo que declarar como reales. Luego me pide escribir el recorrido, o sea, un mensaje donde le digo introduzca el espacio recorrido en kilómetros. Y eso lo voy a guardar en la variable espacio. Luego, otro mensaje que me dice introduzca el tiempo transcurrido en horas. Y eso lo voy a guardar en tiempo. Luego me traslado y creo la fórmula. Digo, velocidad, le asigno el valor, el resultado de abro paréntesis, espacio por 1000, cierro, sobre tiempo por 60. ¿Sí? Cierro, punto y coma. No vamos, digamos, a entrar a definir estos temas, porque la fórmula lo que vamos a hacer es capturar la fórmula definida y la adaptamos para lo que necesitamos. En este caso, adaptamos la fórmula para que al final nos dé velocidad es igual, ¿sí? A la velocidad, que es la variable velocidad, ¿sí? El mensaje, punto y coma, velocidad, y por acá abrimos nuevamente otros, comillas dobles, para decir que es metros sobre segundo. Cerramos con un punto y coma y ahí termina nuestro ejercicio. Corrámoslo para ver qué resultado nos da. Recorrido en kilómetros. Digamos que recorrió 3 kilómetros. Y el tiempo en horas. Digamos que se demoró 3 horas. No, se demoró 5 minutos. 5 minutos que serían, aquí usted dice que lo planteemos en horas. Vamos a plantearlo en horas. Digamos que vamos a dejarlo en 3 para que sea equivalente. ¿Sí? Entonces dice que la velocidad en que se andaba es 16 metros, punto 6 periódico. Ah, bueno, por acá lo cierra. 16,6 metros sobre segundo sería la velocidad, ¿sí? Entonces ahí vemos la aplicación de la fórmula en un ejercicio lineal. Miremos el último lineal, ¿sí? Aquí Ingeniero, tenemos, ¿sí? ¿Te escucho? ingeniero, una pregunta en ese caso, en el caso de este ejercicio, ¿no sería más lógico plantear el tiempo en segundos? También, lo que pasa es que el fin que persigue el algoritmo es demostrar, ese era el 7 creo, el 8, aquí, el 8. El fin que persigue el algoritmo es demostrar que puedes utilizar el código para hallar el resultado de una fórmula. Pero la interpretación que se le dé, sí, estoy de acuerdo. Podría ser en metros, podría ser en horas, podría ser de acuerdo a lo que se requiera, ¿no? La forma más adaptable posible al ejercicio. Por aquí dice que en kilómetros hora, y lo lleva, hace digamos, hace la transformación a metros sobre segundos, definiendo que kilómetros equivalen a mil metros, y que segundos, en este caso, 60, en el caso de segundos, estos son minutos, porque una hora tiene 60 minutos. Esto serían minutos. Pero de todas maneras, lo que implica el ejercicio es que puedes utilizar el algoritmo para adaptar una fórmula y lograr un objetivo, básicamente. ¿Sí? Bien, entonces, Ah, sí, como, ok, bueno, a mí lo de la conversión a kilómetros a metros, pues me parece bien. Sin embargo, el tema de horas pues, me parece un poquito exagerado. Incluso pues tengo conocimiento del tiro, el proyectil que duró más tiempo en el aire duró como 36 segundos, creo.
Claro, no, obviamente es hipotético. Es hipotético porque pues si la idea no es, eh, digamos, ser tan exigentes en el tema matemático, más allá del uso de la aplicación y el uso del código para aproximarnos a que el algoritmo realmente atienda lo que le hemos definido. Y obviamente, claro, él se demora, el proyectil más rápido en estos momentos, se demora creo con 10 minutos y es transatlántico, que va de un país a otro, que es el último que probó los rusos. Tengo entendido que ese es el más rápido y el que puede recorrer más distancias más largas. Bien, entonces estos que tengo aquí son ejercicios de lineales. Por acá tengo otros ejercicios, vamos a mirar acá abajito. Tenemos los secuenciales, vamos a mirar los condicionales. Como su nombre lo indica, condicional quiere decir que tiene una condición. O sea, como cuando uno le dicen, vea, yo como, pero usted paga. Algo así. Entonces, hay una condición de por medio que genera cambios. Hagámoslo hasta el 5. Miremos hasta el 5. Y se arranca aquí. Entonces, fíjense. Aquí tenemos condiciones. Una de las condiciones más típicas que existe, voy a arrancar por esta. Esta es la más típica. Esta es otra, que es otro tipo de condición, pero voy a arrancar por acá. Entonces, fíjense, esta es una de las condiciones que usted más va a ver en algoritmia, desarrollo de software, en esa temática, y es la toma de decisión, el sí, ¿sí? Yo lo hago, pero sí o no, sí o no. Es decir, estamos ante una dualidad. Si sí, pasa esto, si no, pasa lo otro. Entonces, este ejercicio linealmente lo vemos de esta manera. Entonces, presten mucha atención aquí. Recuerda que estamos definiendo las bases de entendimiento. Esto le cuesta mucho a las personas a veces entenderlo. Y muchas veces les cuesta porque la lógica es un proceso que se da en el cerebro y no todas las personas tienen el cerebro, digamos, acondicionado para este tipo de razonamientos. Entonces, a rato el cerebro, para no incurrir en este desgaste, porque el cerebro todo lo que le implique crear una nueva sinapsis, la va a evitar. Entonces, a veces se cuesta dificultad entender, pero es por eso, porque el cerebro se opone a crear nuevos caminos, porque él está preparado para mantener los caminos que ya usa. Esos caminos se les llaman los sinapsis, son redes neuronales. Entonces, fíjense, escribir un algoritmo que determine si un número es positivo o negativo, ¿sí? Si es negativo o positivo. Entonces, fíjense, lo de siempre, lo vital, el nombre, el inicio, defino la variable. Entonces, definir número como entero. Escribir. Entonces, introduzco un número entero. Hasta aquí no hay nada nuevo. Luego lo guardamos en leer número. Todo igual. Y aquí empieza lo nuevo. Sí. Aquí empieza la toma de decisión. Si número es mayor a cero, entonces estas dos palabras, esta y esta, hacen parte de la estructura de la condición. Entonces, si yo digo que sí, entonces va a suceder algo. Eso que va a suceder lo pongo aquí, inmediatamente después. Inmediatamente después. Si no, fíjense acá, porque puede ser que no sea mayor a cero. Por el contrario, que sea menor a cero. Entonces, si no, si el número es igual a cero, entonces ¿qué? Entonces inmediatamente va a suceder algo. Inmediatamente después. Y por último, si no, o sea, si después de esto, si no, entonces va a suceder algo. ¿Por qué? Porque puedo tener tres momentos. Puedo tener tres momentos. ¿Cuáles tres momentos? Dirán. ¿Cómo hace instructor que tres momentos? Una de dos. O es
menor o mayor. Estamos averiguando si es, el ejercicio dice si es menor o mayor, ¿cierto? Pero resulta que hay un punto medio, puede meter 0. Y si mete 0, ¿qué? ¿Qué va a ser el código? Ahí está el detalle. Hugo, te escuchamos. ¿Tienes la mano levantada? Bueno, continúo. Entonces, repito, si número es mayor a 0, entonces, ¿qué va a hacer el código? Va a escribir, va a mandarnos un mensaje diciendo, abro comillas, el número es positivo, cierro comillas, cierro punto y coma. Pero puede pasar que no, que efectivamente no sea mayor, que al momento de introducir el número no sea mayor, sino que introduzca un 0 para engañarnos. Entonces, si no, si el número es igual a 0, entonces vamos a escribir un mensaje que diga, el 0 no tiene signo, ¿sí? Un mensaje. También podríamos decirle, el 0 es el número que ingresaste, o el 0 no es ni mayor ni menor, ¿sí? El mensaje que queramos. Y por último, si no es ni este, no es este, y no es este, si no es este, perdón, no es este, pues no nos queda sino una última opción, que es este, si no. Entonces, si no, escribir el número es negativo, ¿sí? Porque no es positivo, no es mayor a 0, no es 0. Por último, pues, ¿qué nos queda? Si no es mayor a 0, si no es 0, pues es claramente negativo, ¿sí? Y por último, le damos fin sí. Pero mire que este fin sí está cerrando este. Miren que guarda la misma proporción en las líneas. Y este fin sí está cerrando este que se abrió acá, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esta estructura? ¿Sí? Vamos a mostrarla de otra forma. Miremosla aquí. Miren la estructura aquí, cómo se ve. Entonces, si número, toda esta parte, primera es la definición del algoritmo, definimos las variables, introducimos un mensaje, guardamos el valor en una variable número y luego evaluamos la variable número. Decimos, si número es mayor a 0, si es falso o es verdadero. Si es verdadero, pues viene y ingresa, termina, porque ya lo identificó. Es decir, el número es positivo. Si es mayor, viene por si es verdadero, lo imprime y termina. Listo. Pero si no, nos quedan dos opciones más. Si no, si el número es igual a 0, falso o verdadero. Si es verdadero, el 0 no tiene signo, es el mensaje que nos ha dejado. Y cierra, termina. Pero si no, si es falso, entonces ya le decimos el número es negativo, porque no es 0, no es mayor a 0, entonces no nos queda más que el número es negativo. Y a esto le llamamos un diagrama de flujo. Esto es un diagrama de flujo. Porque un diagrama de flujo nos permite ver gráficamente los caminos que toman las diferentes decisiones que ha tomado de acuerdo a la información suministrada por el usuario. Pero estos caminos los hemos definido nosotros de acuerdo o, digamos, relativo al raciocinio que hicimos para poder determinar cuál era la forma de encontrar solución para el problema. El problema es cómo podemos lograr identificar si un número es mayor o menor. Si no, perdón, si un número es positivo o negativo. Para eso, la razón nos dice que tenemos que establecer mecanismos para evaluar el número recibido. ¿Evaluarlo contra qué? Contra el punto 0. Evaluarlo diciendo si es mayor o si es menor o si es igual a 0. Y de esa manera, ese raciocinio nos lleva a la conclusión de que tenemos tres caminos posibles. El primero, evaluando si es mayor a 0. El segundo, evaluando si es igual a 0, que puede ser verdadero o puede ser falso. Y ahí tenemos los tres posibles caminos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí vemos una de las
de los... ejecutémoslo. Ejecutémoslo para que lo veamos en acción. Introduzca un número entero, entonces le va a decir 5. Bueno, en este caso es positivo. Metámosle el 0 para que arranquemos. El 0 no tiene signo. Bien. Entonces cambiemos este mensaje. El 0 no es positivo ni negativo. Para que vean que podemos cambiar el mensaje. ¿Sí? Podemos cambiar el mensaje. Guardamos. Y ejecutamos. Volvemos acá. Introducimos el 0. Enter. El 0 no es positivo ni negativo. ¿Sí ven? Podemos hacer cambio. Ejecutémoslo de nuevo. Metémosle un menos 9. Dice, el número es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha tomado los diferentes caminos. Y por último, un número positivo, el 9. Entonces aquí ven, el 9 el número es positivo, ¿sí? Y ahí confirmamos que efectivamente el código nos está funcionando de forma correcta, ¿sí? Eso es una toma de decisión, una estructura de control con sí. Sí, bien. Acá tenemos otra forma de evaluar. Otra forma de evaluar, en este caso, evaluamos con símbolos, ¿sí? Creo que estas expresiones se encuentran por acá. Por ejemplo, aquí, vamos a ponerlo aquí. Tenemos el I, tenemos el O, tenemos el no, ¿sí? Entonces, él nos da estas opciones, pero también nos da estas opciones. Correcto. Entonces, nos dice, introducir un número, aquí dice el algoritmo como tal. Escribir un algoritmo que detecte si el usuario ha introducido 3 números en orden ascendente. Entonces, define variables para guardar cada número. N1, N2, N3 como reales. Y a través de mensajes solicita los 3 números. Listo. Quedaron guardados en N1, N2 y N3. Hasta ahí, nada nuevo. Nos dice, si N2 es mayor a N1 y N3 es mayor a N2, entonces los números se han introducido en orden ascendente. Y dice que si no, los números se han introducido en orden descendente. Entonces miren cómo podemos utilizar otro tipo de mensaje. O sea, otro tipo de estructura para evaluar. Donde evaluamos N2 mayor a N1 y N3 mayor a N2. ¿Por qué? Porque estamos diciendo qué tipo de evaluación hago. Donde evalúo si N2 es mayor a N1 y N3 es mayor a N2. ¿Sí? Entonces aquí estoy diciendo el orden en que se ha puesto los números. Corrámoslo. Lo corremos. Introduzco un número. Vamos a decirle 1, 2, 3. En orden, ¿no? Los números se han introducido en orden ascendente. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos que podemos utilizar también el I. El I es una forma de evaluar. Podemos decir que se cumplan las dos condiciones. Podemos decir que se cumpla esta y que se cumpla esta. ¿Sí? Si se cumplen, entonces los puso en orden ascendente. Si no, en cualquier otra forma, en cualquiera otra de sus formas, no está en orden ascendente. ¿Sí? Bien. Miremos otro ejercicio de estructuras de control. En esta estructura de control vemos un porcentaje. Entonces, este porcentaje básicamente no está diciendo por ciento, ¿sí? Sino que va a decir lo siguiente. Escribir un algoritmo que muestre un mensaje afirmativo
si el número introducido es múltiplo de 5, ¿sí? Múltiplo de 5. Entonces, para que sea múltiplo de 5, quiere decir que es divisible por 5. Es decir, ¿cuál es el análisis que tenemos que echarnos aquí? Que para que sea múltiplo de 5, ¿cómo lo detectamos? Que su división sea exacta, por ejemplo. Cuando decimos 25 dividido 5, pues decimos que 5 por 5 es 25. Residuo, ninguno, 0. ¿Qué hace este símbolo? El porcentaje. Realmente lo que hace como operador, creo que debe estar por acá. De pronto lo tenemos por aquí. Aquí está, pero está como mod. Está como mod, ¿sí? Pero también se puede utilizar el símbolo porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿qué está queriendo decir? El usuario introduce un número, ¿no? Entonces definimos la variable número como entero. Le enviamos un mensaje al usuario donde le decimos introduzca un número entero. Guardamos el dato en la variable número. Luego decimos si número, no sabemos qué número entró. Digamos que ingresó el 25. 25. Entonces dice 25 módulo 5, ¿qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es capturar el residuo de la división por 5 y la evalúa. Dice, la división por 5 da de residuo 0. Si es 0, significa que es exacta. Es decir, que es múltiplo de 5. Es decir, en el caso del 25, nos está diciendo que 25 dividido 5 no tiene residuo. Es exacto. Entonces es múltiplo de 5. Entonces le vamos a dar, decimos, entonces, escribir un mensaje, el número introducido es múltiplo de 5. Si no, si tiene residuo, por ejemplo, decimos 26. Si tiene residuo, si no es igual a 0, entonces ya no va a entrar acá, sino que va a entrar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues simplemente va a decir que no es múltiplo de 5. Miremoslo en ejecución. Vamos a ver cuánto me queda de carga, chicos. Perdón un segundo. 16%. Bien. Listo. Entonces primero introduzcamos un entero, 25. Enter. Entonces miren, múltiplo de 5, porque es exacto. El módulo lo evaluó y vio que no tenía residuo. Ahora vamos a buscar otro, pero metámosle 26. 26, que 26 sí tiene residuo. Entonces miren, el número introducido no es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque cuando intentó dividir, se dio cuenta que ese número da 5 punto algo, ¿sí? 5 punto algo. Y ese punto algo es el residuo. Nos está dejando un residuo, ese residuo lo está identificando, por lo tanto dice que ingresa por acá. Bien, entonces ahí tenemos otro ejercicio. Vamos a mostrar la otra clase. Aquí tenemos el sí, ¿no? El sí es una estructura de control. Ahora vamos a la otra estructura de control. Yo puedo utilizar estructuras de control y les voy a mostrar la otra estructura, que es esta primerita. En esta primerita dice, escribir un algoritmo que permita realizar las operaciones de suma, resta, adición, multiplicación, dado dos operando introducidos por el usuario. O sea, dos. De deshabilitar, limitar la estructura según variables de control numérica en las opciones del lenguaje PSI. Bien, es como una pequeña calculadorcita. Decimos, nombre del proceso, calculadora. Definimos variables operador 1, operador 2 como enteros. Y definir operador, como cadena. Como cadena es una forma de decir que es carácter, cuando decimos cadena. Entonces,
decimos el primer operando. Entonces guardamos aquí, entre el primer operando, entre el segundo operando y entre el operador. Entonces, en cada una va a guardar con leer. Leer operando 1 guarda lo que ha introducido en el primer mensaje. Escribir entre el segundo operando y lo guarda en operando 2. Y luego escribir entre el operando y leer operando operador. Y ahí lo va a guardar. Y aquí viene la estructura. La primera parte solo es definición de variables y estructura para capturar información, para mostrar un mensaje y capturar la operación del usuario. Ya eso ya lo conocemos. Bien. Entonces colocamos un mensaje para guiarnos, para tener una forma de recordar qué hace. Entonces colocamos un mensaje con doble slash, el cual dice realizar el cálculo en dependencia del operador. Y dice, según el operador, hacer. Entonces fíjense que aquí tenemos según. Entonces aquí está otro tipo de estructura. Es otra estructura de control, pero esta estructura de control lo que hace es tomar una decisión de acuerdo a X cantidad de opciones. ¿Cuáles opciones? Puede ser cualquiera. Usted define las opciones aquí, aquí, aquí y aquí. Fíjense que está entre comillas simples. Y con este ejercicio terminamos. Comillas simples. Fíjense. Comillas simples. ¿Por qué comillas simples? Porque le preguntó al usuario qué operador quiere usar. La suma, la resta, la multiplicación, la división. Eso no son números. No son decimales. Es decir, no es ninguna clase de número, sino que es una clase especial que es caracteres, símbolos. Los símbolos los vamos a interpretar como caracteres. Por eso operador es acá cadena, porque es un carácter, porque es un texto, ¿sí? Entonces el operador, yo introduzco negativo, menos. Entonces, esta estructura va a venir acá y va a ejecutar esta operación, una resta, simplemente, no va a hacer nada más. Bien, pero ¿cómo está la estructura? La estructura es así, según la variable operador, que es donde se guardó el símbolo, y dice hacer, y entonces coloco mi estructura, entre comillas el más, entre comillas el menos, entre comillas el por, entre comillas el dividir. Mensaje, que en este caso es escribir. ¿Escribir qué? La fórmula. Operando 1, operando 2, suma, resta, multiplicación, división. Y va a generar el resultado, de acuerdo al mensaje que se le ponga, de acuerdo al operador que se seleccione. Y dice, ¿de otro modo qué es? Si yo, por ejemplo, le introduje numeral, por ejemplo, numeral. Si yo lo introduje numeral, no está en ninguna de estas opciones. Por lo tanto, como no está en ninguna de esas opciones, pues él me debe de dar un mensaje diciéndome, diciéndome, diciéndome que está fuera de las opciones. Entonces, de otro modo, es decir, si no cumplió con ninguno de estos criterios, entonces escribo de otro modo, escribir operador no válido. Cierro el según, ¿sí? Lo cierro aquí con fin según, ¿sí? Y por último, fin del proceso, que está con este inicio de proceso. Entonces, mire cómo guardamos una estructura. Vamos a ejecutarlo para que ustedes vean cómo funciona esta estructura. Entonces, recuerde que tenemos dos clases de estructura. Una en la cual la estructura de control sí y la estructura de control según, donde en una tomamos una decisión u otra decisión. En el sí ejecutamos una decisión u otra. Y en el según es una serie de opciones, una lista de opciones que pueden ser varias, ¿sí?
Pues a ver, porque no lo quiere ejecutar. Vamos a ver que no esté por allí ejecutándose. Bien, 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 bien. A ver. Esperemos un momento. Ensayemos otro. Sí, está corriendo correctamente. El problema es de acá. Entonces, tiene un problema. Vamos a mirar dónde puede estar. Acuérdese de la ejecución paso a paso. Pues al parecer está todo bien. Primer paso. Está raro aquí. Cambiémosle el nombre y llamémoslo CON00. Llamémoslo igual como lo hemos llamado acá. No debería de molestar, pero pues, ¿no? A ver, revisemos el código. Esto es normal. Muchas veces se presentan inconvenientes y pues hay que entrar a revisar lo que puede ser. Lo que esté molestando. ¿Qué revisamos? Revisamos que tenga el punto y coma, que todo el mundo esté cerrando aquí con punto y coma, que no se nos haya pasado alguno. Coma, operador. Ajá. Sí, está bien. Sí, yo lo veo bien. No le veo inconveniente. Vamos. Bueno, por algún motivo no nos quiere funcionar. No alcanzo a detallar qué puede ser. Bueno, para la próxima clase miramos qué pudo haber sido. Vamos a replicar los ejercicios de sí que ya hemos realizado. El primero, el segundo y creo que alcanzamos a hacer el tercero, correcto. Sí, vamos voy a compartírselos acá al grupo.